Wow, qué hermoso tiempo realmente hemos tenido en ambos servicios. Y qué bueno que estás aquí, porque creo firmemente que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Estamos continuando con la serie Desde la Raíz. Así como en lo natural, cuando vemos una planta, vemos un árbol, sabemos que realmente de abajo de la tierra, donde no se ve, está la raíz que realmente determina en gran parte lo saludable o lo fructífero de esa planta o de ese árbol. En una manera similar, en nuestra vida, muchas veces no vemos aquellos factores o raíces que simplemente, aunque no se ven, son lo determinante para lo saludable, lo fructífero, emocional y espiritualmente que será nuestra vida. Así que es muy importante ir a la raíz y buscar que si hay algo que está de alguna manera perjudicando la vida abundante que Dios tiene para nosotros, poder identificarlo y rendírselo a Él. Hebreos 12:15 es solo un versículo, pero con una verdad tan grande. Dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y bueno, creo que, aunque aquí menciona amargura, es cualquier raíz que no va conforme a la palabra de Dios, a los principios de Dios. Y aquí nos dice que va a trastornar, va a perjudicar nuestra vida en lo personal, pero también va a dañar a otros, porque no se queda solo con nosotros, afecta a nuestros seres queridos, pero no solo se queda en este momento, pero tiene una influencia que continúa aún a la siguiente generación, que es de lo que quiero hablar el día de hoy. La conexión entre las generaciones. Es obvio, todo el mundo secularmente se entiende que hay una influencia claramente marcada de los padres a los hijos. Y quiero considerar hoy que somos influenciados por factores naturales y espirituales. Los naturales son los que ya todo el mundo reconoce, empezando con la genética. Obviamente los genes afectan muchas tendencias que tenemos en nuestra vida. La crianza, la manera que fuimos criados y el entorno en el cual crecimos nos va afectando naturalmente en cuanto a nuestras prioridades, decisiones, tendencias. Pero también hay factores espirituales. La Biblia habla de tanto iniquidad como bendición siendo transferido a la siguiente generación y generaciones, plural, continuando. Creo que podemos decir, patrones son establecidos y continuados en mi vida hoy y en el futuro. Patrones de conducta, patrones de formas de enfrentar la vida, de manejar emociones, de manejar distintas situaciones y contextos de la vida, son establecidos y continuados en mi vida hoy y en el futuro, para bien o para mal, porque obviamente hay cosas buenas que continúan, pero también hay muchas no buenas que continúan, y uno solo tiene que observar un poco y ver cómo a veces se ve muy claramente un patrón que se va repitiendo desde alcoholismo y otras adicciones, el continuo divorcio, disfunciones en el hogar, inestabilidad en las relaciones personales o finanzas, emociones, etcétera. Desde el Edén comienza el problema.
Domingo pasado consideramos un poco acerca de Adán y Eva. Si no estuviste, te animo a escuchar el mensaje en YouTube o conseguirlo en CD al salir. Y allí empieza el pecado y la reacción incorrecta ante el pecado, de escondernos de Dios, de querer cubrirnos nosotros mismos, de querer culpar a otro por nuestra situación, en vez de ser transparentes y reconocer y tomar responsabilidad por nuestras acciones. Saben, desde el principio hay un par de declaraciones muy importantes que establece la Escritura en cuanto a nuestra relación con nuestros padres. Por un lado dice desde Génesis 2, dejará el hombre a padre y madre. Y obviamente en el contexto del matrimonio, pero es un principio más amplio que solo eso. Quiere decir mucho más que simplemente cuando te casas ya no vivas en casa con tus padres. Quiere decir mucho más. A la vez también la Biblia enseña: honra a tu padre y a tu madre. Entonces necesitamos tener ambas actitudes. Y yo pudiera o trataría de expresarlo así: ya como casados, o bien ya cuando llegas a la edad de salir de casa, necesitamos dejar a padres, necesitamos no ser controlados por sus expectativas, mientras mantenemos una actitud de honra hacia ellos, con una actitud de respeto hacia ellos que debe de durar toda la vida. Sin embargo, cortamos con el pasado y ahora buscamos establecer las prioridades que consideramos que Dios quiere para nosotros y para nuestra familia inmediata, los casados con su cónyuge, los que tienen hijos con nuestros hijos, y vamos estableciendo un nuevo núcleo bajo parámetros o prioridades que buscamos intencionalmente ser los que Dios tiene para nosotros, no simplemente por default continuar con patrones del pasado. Ahora, algunos son buenos y los vamos a querer abrazar, pero que sea intencional, porque vamos a detectar algunos otros que no son prioridades que nosotros deseamos en nuestra vida, y vamos a tener que soltar aquellos. Yo quiero animar en términos generales a las generaciones mayores como la mía a soltar, a no tratar de controlar en el mal sentido de la palabra. Obviamente ser una influencia para bien, pero no controlar lo que hace la siguiente generación. Soltarlos y bendecirlos y apoyarlos a alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Y a la generación menor, quiero animarte a tener una actitud de honra, a aprender de los mayores. Hay mucho que aprender, pero a la vez no ser controlado por las expectativas de otros, sino buscar lo que Dios tiene para tu vida y para tu familia en particular. Saben, en una ocasión un hombre le preguntó a Jesús, o más bien le dijo: quiero seguirte, permíteme enterrar a mi padre y luego te seguiré. Y la respuesta de Jesús puede sonar muy fuerte, casi ofensiva. Dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero para entenderla tenemos que entender la cultura del judío del primer siglo. Cuando este hombre pidió eso, no quería decir que ya había fallecido su padre y quería simplemente tener un funeral. No, quería seguir la tradición judía de ese tiempo. Su padre seguía vivo. La implicación es clara allí, pero en la cultura y tradición del judío en el primer siglo, seguía las pisadas de su padre, continuaba con la carrera de su padre, seguía la tradición de sus padres y decía: cuando al fin, ya en su vejez, fallece mi padre, entonces te seguiré
Y Jesús hace esta declaración fuerte. Básicamente, en esencia, lo que está diciendo: los que están muertos espiritualmente, que ellos sigan las tradiciones muertas. Pero tú ponme a mí primero y mis expectativas primera, y ven a seguirme. Ven a seguirme. Debemos tener honra hacia el pasado, pero nuestra prioridad tiene que ser seguir a Jesucristo y hacer lo que Él nos llama a hacer, y establecer su reino y su justicia primero en nuestra vida. A veces somos un poco como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, ¿sí? Salieron de Egipto, fueron al desierto, pero múltiples veces nos dice que estaban añorando volver a Egipto. Extrañaban cosas de Egipto, olvidando que habían sido esclavos allí. Y a veces nosotros hemos nacido de nuevo, hemos empezado a caminar en cosas nuevas, pero parte de nosotros sigue queriendo arrastrar cosas incorrectas del pasado, patrones de conducta, de pensamiento que no honran a Dios, o no son por lo menos las prioridades que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero y creo que este es un momento para dejar nuestro Egipto atrás, lo que represente para cada uno, de tomar decisiones determinantes y decir: yo voy a todo lo que Dios tiene para mi vida, y lo bueno que he aprendido, obviamente lo voy a valorar y abrazar, pero lo que no conviene y lo que no es prioridad de Dios para mi vida, es tiempo soltarlo, es tiempo cortar con el pasado. Pensando en la nación de Israel, en el libro de Génesis, el libro de comienzos, comienza la nación. De hecho, hay 4 generaciones en Génesis donde todavía es una familia realmente. Ya en Éxodo es toda una nación. Y aquí encontramos esta verdad bien claro en las generaciones de Abraham, Isaac, Jacob y luego los 12 hijos de Jacob. Hay bendición que es transferido, pero también hay tendencias que no son buenas. Por ejemplo, la mentira. Abraham mintió de que Sara era su hermana, no su esposa, para su protección. Isaac hace lo mismito, mintiendo que su esposa Rebeca era su hermana para protegerse. Jacob, bueno, ¿a quién no le mintió Jacob, verdad? Andaba engañando a todos. Y los hijos de Jacob también. De hecho, le mintieron a Jacob diciendo que su hermanito José lo había comido algún animal, cuando ellos realmente lo habían vendido como esclavo. Saben, Abraham cometió un error que muchos padres cometen, de tener preferencias. Él prefirió a Isaac sobre su hijo Ismael, lastimando a Ismael. Isaac hizo lo mismo, prefiriendo a Esaú sobre Jacob, lastimando a Jacob. Y Jacob hace lo mismo, prefiriendo a José sobre los demás hijos, lastimando a todos. Y ahí continúa esta tendencia, y lo vemos tan claramente. Aún aquellos que fueron lastimados por una tendencia equivocada, la hacen. Y sucede hoy en día, está comprobado en todos lados. Los que más rechazan algún comportamiento equivocado en sus padres son muy propensos a repetirlo otra vez. Es tan importante que consideremos, y yo quiero animarte, no solo hoy, pero tomar un tiempo esta semana en oración y pensar: ¿qué patrones de conducta estoy llevando a cabo? Patrones en todas las áreas, en el manejo del dinero, manejo de conflicto, ¿sí? Aún la mentalidad hacia la sexualidad, hacia cómo expreso dolor, cómo expreso enojo, las emociones en general. ¿Cómo trato y cómo aprendí que se debe de tratar a los padres, al cónyuge, a los hijos, donde el contexto se aplica? Y asegurar que no he adoptado formas que no convienen, que no honran a Dios o que no son la prioridad de Dios para nuestra
vida. Necesitamos aprender, porque un filósofo dijo algo muy cierto: los que no aprenden del pasado lo repiten. Los que no aprenden del pasado lo repiten. Necesitamos aprender, corregir y con la ayuda de Dios cambiar. Ahora, algunos prefieren ignorar el pasado. De hecho, no les gusta este tipo de mensaje. Quieren que ya se acabe esta serie, ¿verdad? Pero dicen, ¿para qué sacar el pasado? Ya fue hace mucho, ya no importa. Ahora, si tú ya resolviste, perdonaste, ya no te duele, entonces tienes razón y no te debe de afectar. Pero si el recuerdo todavía duele, si hay algo que resolver aún. Es como una herida en lo físico. Si lo ignoras, no va a desaparecer. De hecho, se puede infectar y causar un daño mucho mayor. Así que nosotros necesitamos ir desde la raíz y asegurar que no estamos arrastrando patrones del pasado que no son parte del plan de Dios para nuestro presente y futuro. Debemos de preguntarnos, ¿mi vida gira alrededor del pasado? La mayoría de mis conversaciones giran alrededor del pasado o del presente y futuro. ¿Estoy atrapado en el pasado o lo estoy soltando y realmente avanzando a lo nuevo que Dios tiene para mí? Y creo que hay pocos mejores ejemplos que esto, que José, el que siguió ahí en la cadenita en Génesis, ¿sí? Muchos conocen la historia. Por cuestión de tiempo solo seré muy breve en parafrasear. José, el que fue el menor antes de que después naciera Benjamín, fue odiado por sus hermanos por ser el favorito de su padre Jacob. Tanto fue odiado que lo vendieron como esclavo, traicionado por sus propios hermanos. Fue llevado a Egipto, donde luego un hombre llamado Potifar lo compró. Pero allí la esposa de Potifar lo acusó falsamente de intentar, pues violarla básicamente. Y ante esa acusación falsa, él es mandado a la prisión. Y ahí como esclavo en la prisión, viviendo terrible injusticia, él se pudiera haber amargado. Él pudiera haber llevado esa injusticia, esa traición y permitir que lo hundiera a él, y si llegara a tener alguna futura generación, a ellos también. Pero no, él fue un agente, un instrumento de Dios para romper el ciclo, para romper esto que estaba siendo repetido y ser una fuente de bendición a muchos. Y yo quiero animarte hoy. Sí tenemos que identificar esto de nuestro pasado, pero no es para pensar que ahí así vamos a ser para siempre. Es para identificarlo y con la ayuda y el poder de la sangre de Cristo Jesús romper con el pasado y comenzar un nuevo legado para nosotros y nuestras generaciones. José es un gran ejemplo de que se puede cambiar. Y ahí, Dios lo usa para interpretar unos sueños del faraón sobre 7 años de bendición o abundancia y luego 7 años de escasez y hambruna. Y es sacado de la prisión, puesto como el brazo derecho del faraón. Y efectivamente se cumple la profecía. Después de los 7 años de abundancia empiezan los 7 años de escasez, de hambruna, tan fuerte que también son afectados las regiones al lado, incluyendo donde vive Jacob y sus hijos. Así que él envía a sus hijos a Egipto a comprar alimento, el único lugar donde se encontraba en ese tiempo. José los reconoce como sus hermanos, mas ellos no lo reconocen a él. Y después de hacerles ahí una especie de prueba para ver cómo estaban en su corazón y de darse cuenta que habían cambiado,
que ahora estaban dispuestos a dar su vida para proteger a su hermanito Benjamín. Llega el momento que José ya no puede contener más. Y en Génesis 45 solo quiero leer 3 puntos y considerar su aplicación para nosotros. Génesis 45, versículo 1. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Lo primero que observo es que José no ocultó su dolor, no ocultó el dolor por los años perdidos. No quiso negar que le había dolido, y a veces cometemos ese error. Como que para superar algo negamos que nos haya afectado. No, hay un momento para llorar, para desahogarnos, para expresar sanamente el dolor. José lloró, José expresó ese dolor. Pero de allí brinco al versículo 7. José está hablando con sus hermanos ahora. Dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. José reconoció la mano de Dios en medio del dolor. Yo creo mucho esto. Dios no provoca todo, pero aprovecha todo para un bien mayor en nuestras vidas. José permitió a Dios tomar su dolor y usarlo para un bien mayor. Eso no justifica lo incorrecto, lo injusto. Simplemente habla de el poder de Dios para tomar y redimir y transformar lo que otros planearon para mal, como más adelante en Génesis 50 menciona, pero que Dios luego lo gira o lo usa para bien. Yo quiero animarte hoy. Yo sé que muchos vienen con dolor del pasado, con habiendo vivido traición o dolor. Permite a Dios tomarlo y usarlo para un bien mayor, para aún hacer algo nuevo en tu vida y a través de tu vida, en la vida de muchos otros, como sucedió en el caso de José. Yo me imagino que cuando él estaba en la cárcel era muy difícil para él entender cómo esto pudiera llegar a un bien, pero esperó en Dios. Espera en Dios, y en su tiempo Él va a tomar aún lo peor y usarlo para un bien mayor. Espera en el Señor. Y luego en el versículo 15 leemos: luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente con él. José perdonó a sus hermanos. Wow, perdonar es inevitable, es parte esencial de la vida cristiana. Y no siempre va a haber una hermosa escena de reconciliación como José llorando y abrazando y besando a sus hermanos. A veces los otros no van a querer, o tal vez ya ni está vivo la persona, pero en el corazón tiene que suceder esa reconciliación. En el corazón tenemos que llevar a la cruz ese dolor. No permitas una raíz de amargura que te arruine a ti y a muchos otros. Recuerda la cruz, recuerda el perdón de Jesucristo, aún colgando de la cruz, declarando su perdón a todos que lo crucificaron, y eso nos incluye, porque nuestro pecado es lo que llevó a Jesús a esa cruz. Y llevemos nuestro dolor y nuestro rencor y perdonemos. Quizá es a un familiar que tienes que perdonar, un amigo, un líder
un jefe, un padre. James Ryle tenía 2 años de edad cuando su padre fue encarcelado. Esto provocó que él viviera una vida sin padre y se amargó, se fue por mal camino. De hecho, también fue encarcelado. Y esto se iba a volver un patrón repetitivo, pero James conoció a Jesucristo en la cárcel. Se entregó a Él, perdonó a su padre, salió, es pastor actualmente. Pero hay un detalle más muy interesante. Ya más adelante en su vida estaba platicando con su padre y le comentó la prisión en la que había estado. Y su padre se sorprendió. Ya anciano, le dijo: hijo, yo fui herrero, yo ayudé a construir esa cárcel en la que tú estuviste. Y James comenta: yo estuve en una cárcel que construyó mi padre. En su caso era física y es un caso muy excepcional, pero en una cárcel emocional es sumamente común. Muchos aquí hoy están viviendo en una cárcel emocional que alguien más construyó, y hoy es día de salir libre de esa prisión en el nombre de Cristo Jesús. Y me imagino, no puedo imaginar lo difícil que tiene que ser perdonar un abuso físico, un abuso emocional, verbal. Pero en Jesús y en su perdón podemos, si decidimos, porque es una decisión. No esperes la emoción bonita, es una decisión. Y de ahí pueden ser sanadas las emociones. Sé libre para ti y para los que vienen después de ti, porque si tú no eres libre, estás edificando una cárcel para los que siguen. Así que busquemos reconocer, identificar, soltar todo aquello que se ha vuelto un patrón que está continuando en nuestra generación. Y lo podemos porque Jesús, como José, que a propósito José es considerado una sombra o tipo de Jesús, ya que Jesús fue traicionado por los descendientes de los hermanos de José, las 12 tribus de Israel. Fue falsamente acusado, fue enviado no a la cárcel sino a la tumba, y resucitó no para ser el brazo derecho del faraón, sino estar a la derecha del Padre. Y ahora Él nos da el poder de romper con todo patrón generacional, nos da el poder para vivir un nuevo presente y futuro por la sangre de Jesucristo, y de adoptarnos en una nueva familia. Termino con Gálatas 4, pero por favor no te muevas si no es una emergencia, porque yo quiero orar en un momento y creo que Dios quiere hacer algo en nuestros corazones. Gálatas 4 versículo 3: así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos, fíjate bien, esclavizados por los principios de este mundo. Principios, patrones, esclavizados. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Oh, somos ahora libres de los principios y patrones del mundo. Somos libres y adoptados en una nueva familia, con un Padre amoroso y perfecto,
que te ama, que te acepta. Yo no sé cuál fue tu relación con tus padres o tutores o las personas que te crearon, pero francamente, aun si fue buena, fue imperfecta, porque no hay humanos perfectos. Así que hay algo de dolor que necesita ser entregado. O tal vez si fue una situación de abandono o de abuso, y con más razón. Pero escúchame, ahora tenemos un Padre que dice que le podemos llamar Abba, papá, que nos ama, que nos adopta, que nos acepta, nos ama tal y como somos, y nos ama tanto que no nos deja tal y como somos, y nos quiere ir moldeando, para vivir esa vida abundante que Él ha preparado para nosotros, sus hijos en Cristo Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo? Yo quiero tener un momento de oración muy importante. Así que si puedes quedarte estos 5 minutitos que nos quedan, por favor. Yo quiero tomar un momento para orar, perdonando y pidiendo perdón. Perdonando a los que nos han lastimado, y a la vez pidiendo perdón por mis fallas y pecados. Ya no culpando a otro, sino aceptando responsabilidad y pidiendo perdón. Y ¿saben qué? No puedo pedir perdón si no estoy dispuesto a perdonar. Así lo enseñó Jesús. Así que toma un momento. Señor, yo decido perdonar. En base a tu perdón, decido perdonar y soltar y cortar con el pasado. Y pido que me perdones a mí por mis pecados y mis fallas. Traigo todo ante la cruz. Y con esta base vamos a orar a renunciar y romper con todo patrón generacional que no honra a Dios en nuestra vida. Yo te animo a tomar autoridad ahí en tu lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, nosotros renunciamos y rompemos con todo patrón generacional, con todo que se ha venido heredando a mi generación, a mi vida, que no viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús lo rompemos, lo declaramos anulado, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En el nombre de Cristo Jesús declaro que ya no tiene lugar en mi vida, ya no tiene lugar en mi familia, en mi hogar, aquello que viene del pasado, que no te honra. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Y finalmente vamos a bendecir. Vamos a hacer una oración de bendición hacia nuestros padres, el pasado, hacia nuestro presente y hacia el futuro, nuestras generaciones. Señor, en esta hora bendecimos, y yo bendigo a mi padre, bendigo a mi papá, en tu nombre, Jesús. Pido que lo bendigas. Señor, bendigo
mi familia en el nombre de Jesús. Declaro benditas mis generaciones. Allí en tus palabras dilo, benditas mis generaciones. Oh, declaro que viene bendición, bendición a los que vienen después de mí. Aun si eres joven aquí, oh, decláralo para tu vida, para tu futuro. O los que ya tenemos hijos, aún nietos, declaramos benditos, benditos, benditos en el nombre de Cristo Jesús, libres por la sangre de Cristo Jesús de toda iniquidad. Ahora bendición fluye, fluye a la vida de nuestras generaciones en el nombre de Cristo Jesús, en quien tenemos un nuevo pacto en su sangre de salvación, de gracia, de perdón. En el nombre de Cristo Jesús.